tal amigos? Bienvenidos a Enterprise. En el mundo de las inversiones hay un nombre que nunca deja de despertar la curiosidad. Michael Burry. Famoso por sus grandes posiciones cortas. La reciente decisión de Michael Burry de vender acciones en corto en el mercado ha desencadenado una nueva ola de discusiones. No son acciones cualquiera. Hay un conjunto de 8 empresas que han llamado su atención, y la pregunta que todos se hacen es si sus predicciones bajistas se harán realidad. En este vídeo profundizaremos por qué Michael Burry ha estado haciendo movimientos en el mercado una vez más, y exploraremos las razones detrás de sus movimientos calculados. Las apuestas cortas de Michael Burry y las ventas masivas recientes. Michael Burry nunca ha sido alguien que rehúya los movimientos audaces. Su último esfuerzo estratégico implica vender en corto el mercado y vender una variedad de acciones, una decisión que ciertamente fue noticia en el segundo trimestre de 2023. Al abrir alrededor de $887 millones en opciones de venta contra el fondo de inversión Spider S&P 500 ETF, que sigue al S&P 500. Y $738 millones en opciones de venta contra el ETF Invesco QQQ, que sigue al Nasdaq 100. Sus decisiones de inversión resaltan una vez más su gran capacidad para detectar tendencias del mercado y capitalizarlas. Sin embargo, su postura furtiva no está exenta de giros. No está solo en sus predicciones. Otros expertos como Nicholas Farris, CEO de Vantage Point Asset Management, se hacen eco de las preocupaciones sobre un posible aterrizaje forzoso. A medida que nos sumergimos en las acciones que Burry vendió recientemente, descubriremos el contexto, el momento y las razones detrás de sus decisiones, arrojando luz sobre si sus predicciones se alinean con la evolución del panorama del mercado. La acción número 1 que vendió Michael Burry es First Republic Bank. Curiosamente, incluso Michael Burry, conocido por sus decisiones precisas, no puede escapar de los errores. Adquirió 150.000 acciones en el primer trimestre por un valor de $2.098.500. Lamentablemente, su optimismo flaqueó cuando el banco se enfrentó a la agitación. El colapso de SVB y Signature Bank generó temor de que First Republic pudiera hacer lo mismo. La mayor parte de su financiación dependía de grandes depósitos no asegurados de clientes y de empresas adineradas, lo que llevó a un cambio drástico a pesar de su renombrado servicio al cliente. El fondo de activos Barón señaló en su carta a los inversores del primer trimestre de 2023, que creyeron que la ventaja competitiva del banco se había visto erosionada debido a la agitación en SVB. En consecuencia, la decisión de Burry de salir de su primera participación en First Republic Bank en el segundo trimestre parece basarse en este posible deterioro. La segunda acción que Michael Burry está vendiendo es Capital One Financial Corp. En el primer trimestre poseía alrededor de 75.000 acciones valoradas en $7.212.000. Sin embargo, su postura cambió y esta participación se vendió por completo en el segundo trimestre. Curiosamente, Capital One Financial experimentó una ganancia del 15% en sus acciones en lo que va de año. Esta salida contrasta con el claro enfoque de las estrategias de Bridge Value Equity, ya que elogian los servicios financieros diversificados de COF y destacan sus tarjetas de crédito y préstamos para automóviles. Atención. A pesar de que los resultados del segundo trimestre superaron las estimaciones, la salida de Burry podría haber estado motivada por un cambio más amplio en el sentimiento o por una realineación de la cartera. Las empresas mineras Sibanye Stillwater Limited también vieron un cambio en la postura inversora de Michael, que poseía 800.000 acciones valoradas en $6.656.000 en el primer trimestre. Representaban aproximadamente el 6% de la cartera. Sin embargo, la historia dio un giro cuando abandonó por completo esta participación en el segundo trimestre. El año no había sido amable con Sibanye Stillwater Limited. Habían perdido alrededor del 40%.
A mediados de agosto, a pesar de la salida de Burry, otros fondos de cobertura como los inversores Condir continúan manteniendo participaciones, que indican diversos sentimientos sobre las perspectivas de la compañía frente a las difíciles condiciones del mercado. La posición de Michael Burry en West Bancorp es otro testimonio de su increíble previsión en el mercado. La elección de Burry de invertir en este banco regional es un desafío. 250.000 acciones por valor de 2.432.500 en el primer trimestre. En agosto, PacWest Bancorp había perdido un asombroso 70% del valor de sus acciones, lo que ilustra las complejidades de navegar por el panorama financiero. La fusión del banco con Banc of California genera intriga junto con preocupaciones más amplias del mercado, lo que hace que Burry vendiera toda su participación en el segundo trimestre. Las ideas de Capital Management subrayan la ardua batalla que enfrentan los bancos regionales, destacando las presiones duales de los inversores que buscan mayores rendimientos, y vendedores en corto que examinan las vulnerabilidades potenciales. La historia del viaje de inversiones de Michael Burry continúa desarrollándose y Wells Fargo y compañía suben al escenario. Con 125.000 acciones valoradas en $4.672.500 en el primer trimestre, intriga la decisión de Burry de liquidar completamente su participación en el segundo trimestre. Burry no estuvo solo en esta decisión, ya que 78 fondos de cobertura e Insider Monkeys Database también se deshicieron del banco durante el primer trimestre. Incluso Berkshire Hathaway de Warren Buffett se unió al éxodo, poniendo fin a su asociación de años con Wells Fargo en 2022. En este contexto, el dividendo de Wells Fargo aumentó un 16,7% en julio, en contraste con los sentimientos cambiantes y los desafíos. Western Alliance Bank Corporation cae bajo su atención con $4.442.500 en acciones en el primer trimestre. Su decisión de dejar de invertir en este banco regional durante el segundo trimestre se alinea con cambios más amplios en la industria. El banco enfrentó desafíos en 2023, perdiendo el 15% de su valor en agosto, a pesar de que los resultados del segundo trimestre de julio revelaron que los ingresos superaron las estimaciones. Los mayores costos de financiamiento afectaron sus ganancias en préstamos, lo que generó aprensión en el mercado. Curiosamente, Citadel Investment Group de Ken Griffin tenía una participación significativa en Western Alliance Bancorp y también se separó de otras compañías notables. Las noticias revelan la agitación que soportó Western Alliance después del colapso de Silicon Valley Bank, lo que en última instancia provocó la decisión de Burry. Mientras el banco sortea estos obstáculos, su futuro sigue siendo incierto en medio de las fuerzas dinámicas del mercado. El siguiente es Alibaba. No solo es una acción importante, sino que también es muy famosa. Así que veamos por qué Burry se deshizo de estas acciones. Poseía una notable participación de $10.218.000. Se mantuvo en el grupo Alibaba Holding Limited durante el primer trimestre. Despertando nuestra curiosidad, Burry desinvirtió posteriormente sus 100.000 acciones enteras en el segundo trimestre. El Fondo Soberano de Arabia Saudita y el Fondo de Inversión Público PIF aumentaron su participación en Alibaba durante este tiempo. En medio de todo esto, los sólidos resultados del primer trimestre de Alibaba provocaron mejoras y elogios de los analistas, superando las expectativas. Las empresas se adaptaron a los EPADs y los ingresos mostraron un crecimiento impresionante. Con 128 fondos de cobertura invertidos en Alibaba al final del primer trimestre, el contexto de la decisión de Burry de salir de esta destacada empresa es una narrativa que combina consideraciones estratégicas de la dinámica del mercado y el panorama de la evolución del comercio global. El comercio electrónico de China vio incluso a Burry navegar por sus giros y vueltas con una participación valorada en $10.972.500 en el primer trimestre.
La decisión de Burry de deshacerse de las 250.000 acciones de JD.com en el segundo trimestre representa un movimiento significativo. Las acciones de la compañía se enfrentaron a un año desafiante con una caída del 36% en agosto. Curiosamente, JD.com atrajo la atención de numerosos fondos de cobertura con 59 de 943 fondos ingresados en el primer trimestre. La importante participación de Tiger Global Management subraya la importancia de la compañía en el mercado. El contexto de la salida de Burry de JD.com entrelaza consideraciones estratégicas. Los cambios del mercado y la intrincada interacción entre rentabilidad y crecimiento en el ámbito del comercio electrónico chino revela las razones alarmantes. A medida que recorremos la variedad de acciones de las que Michael Burry se despidió, los patrones y las ideas emergen. El alejamiento de los bancos regionales como First Republic Bank y PacWest Bancorp sugiere inquietud en el sector, potencialmente provocada por preocupaciones sobre los modelos de financiación y su resistencia ante el cambiante panorama económico. Su salida de los gigantes chinos Alibaba y JD.com se hacen eco de las aprensiones más amplias del mercado, que revelan incertidumbres económicas y preocupaciones sobre el entorno regulatorio de China y sobre su impacto en los gigantes tecnológicos. Estas ventas masivas podrían servir como indicadores tempranos de un inminente cambio en el mercado. Las acciones de Burry son un lienzo que refleja complejidades que atraviesan los inversores en la búsqueda de estabilidad y rentabilidad de la cartera. Así concluye el vídeo de hoy. El mercado de valores es un viaje dinámico y comprender estos cambios es crucial. Hasta el próximo vídeo.